Muy buenos días, queridos amigos. Son las 6 de la mañana de este viernes 22 de enero de 2021. Esta es la hora de la verdad. Y estos son temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. La tarde en la hora de la verdad, gracias a las miles de personas que han reproducido nuestro programa de ayer en la tarde. Tuvimos la visita muy grata de Vanessa Vallejo, quien hizo una presentación fantástica de la política en los Estados Unidos, de lo que hay alrededor del nuevo gobierno, de lo que se espera de él, de las confrontaciones entre republicanos y demócratas, del efecto que tenga el llamamiento de Biden a la unidad en medio de que sigue en el Parlamento el juicio político contra Donald Trump. En fin, fue sencillamente maravillosa la tarde en la hora de la verdad, se la recomendamos, la pueden ver por YouTube y por Facebook. Ahí sigue, ahí está a disposición de ustedes para que vean una presentación objetiva, seria de una gran periodista, nuestra compañera de siempre, Vanessa Vallejo. A propósito, ¿qué es lo que podemos esperar del gobierno de Biden? Nos lo habla un gran comentarista de los asuntos internacionales, el doctor Omar Bula Escobar, quien nos lo contará. Imposible saberlo del discurso de apertura porque el señor Biden no mencionó a América Latina, no digamos a Colombia, no mencionó a América Latina. No existimos para el señor Biden los vecinos del sur de Río Grande. Bueno, casi que no existe nadie en el mundo a partir de ese discurso, pero entonces uno se pregunta dónde estamos, en qué estamos, esto para dónde va, cuál es el nuevo tono de las relaciones internacionales. Como algunos dicen, va a ser la paz con Cuba y la paz con Venezuela y los diálogos por aquí, los diálogos por allá, y esto incendiado. No dijo una sola palabra del problema de las drogas. El problema de las drogas es un problema capital para los Estados Unidos de Biden, o deja de serlo, en cuyo caso pues no habrá asistencia técnica de Estados Unidos para combatirlas. ¿Para qué? Y no sé, no sé qué se siga. El doctor Omar Bula no lo contará. La lucha contra el coronavirus. En eso pues estamos más que de acuerdo con el señor Biden, pero las preguntas saltan inmediatamente a la vista. 1 millón de vacunas por día. Es que ya Biden se posesionó el 20 y estamos a 22. ¿Se han vacunado 2 millones de norteamericanos en los últimos 2 días? ¿Sí o no? Y si no se han vacunado, ¿cuándo empieza ese ritmo frenético para tener 100 millones de personas vacunadas en 100 días? Y luego, el tema de los visitantes a los Estados Unidos que tiene, no a Colombia, al mundo entero, en ascuas. Hay que llevar un certificado de COVID negativo, eso es perfectamente comprensible y claro. En Colombia un juez resolvió también que lo iba a exigir y aquí le hicieron la vuelta. Y entonces cualquiera puede llegar sin certificado y acá le hacen la prueba. Bueno, en fin, así somos, así somos. Pero allá hay que llevar un certificado de verdad, allá sí no es con cuento. Pero algo más, uno llega con su certificado y tiene que someterse a una cuarentena. ¿De cuánto tiempo? ¿En cuáles condiciones? ¿Cómo va a ser aquello? Un comité que ha designado el señor Biden lo dirá en los próximos 14 días. Por ahora no se sabe. Esa lucha contra el coronavirus tiene que imponerse. La orden de que usen tapabocas en todas las oficinas públicas pues es apenas elemental. Debía ser una orden para que se use el tapabocas en todo el país, en todos los sitios, porque es una cuestión de vida o muerte. Los Estados Unidos ya pasaron de 420.000 muertos. Esto es una cifra escandalosa, más que todos los muertos que tuvo ese país en la Segunda Guerra Mundial. Esto es más que alarmante. Ya pasamos los 2 millones de muertos en el mundo y el coronavirus sigue su marcha.
cualquier cosa que se haga para contenerla, bienvenida. A propósito, en Colombia el ministro de Salud dio una declaración que hemos tratado de verificarla por distintos conductos porque nos parece sencillamente para Ripley. Para Ripley. Señores, no vacunamos porque no ha llegado la vacuna. Pero si llega la vacuna, tampoco vamos a vacunar por problemas de orden jurídico en Colombia. No. Es decir, ¿quién lo puede creer? ¿Quién lo puede creer? La gente muriéndose en los hospitales y tenemos problemas jurídicos. Señor ministro de Salud, señor presidente de la República, seamos serios alguna vez en la vida. Esto no puede suceder. Esto no le cabe en la cabeza a nadie. Que nos estén diciendo que se puede demorar el problema de vacunación en Colombia por razones de orden jurídico. Era lo que faltaba. Era lo que le faltaba a este pobre país. Bueno, en los Estados Unidos, empeñados en el juicio a Trump, el presidente republicano del Senado quiere aplazar esto unos días. La señora Nancy Pelosi parece que está muy afanada porque ese juicio llegue inmediatamente. La censura de las redes. Esto hay que tomarlo perfectamente en serio. Entonces la gente puede estar muy contenta porque censuraron a Trump. No discutamos el tema, no discutamos el tema. La posición de Trump el 6 de enero fue absolutamente insostenible, repugnante, grotesca, lo que ustedes quieran, lo que ustedes quieran. Pero el peligro es que de aquí en adelante 5 gigantes, grandes, diga en el mundo quién habla y quién no habla, y sobre qué temas se habla y sobre qué temas no se habla. ¿Eso está bien? ¿Eso es aceptable para la humanidad? Esa es la gran pregunta. De manera que tras del halago de que callaron a Trump, se esconde la bestia feroz de una censura impuesta por 5 gigantescas empresas que tienen en sus manos el manejo de las redes. Cooperación militar de Rusia e Irán a Venezuela. Le van a facilitar más elementos de guerra, más tanques de guerra, probablemente más aviones de guerra, y la gente en Venezuela muriéndose literalmente de hambre, de hambre. Y Venezuela le sigue regalando petróleo a Cuba. Uno se pregunta, ¿esto cómo es? ¿Esta solidaridad de los países comunistas llega hasta ese punto? Que a la gente de Venezuela la dejen morir de hambre porque el petróleo que pudieran vender para conseguir algo de comida para la gente de Venezuela, ese petróleo se vaya para Cuba y que Cuba se maneje con el petróleo venezolano a estas alturas. Bueno, a propósito de Cuba y de su injerencia en los países latinoamericanos y de la manera como se está viviendo en ese país, 60 años después de esta tragedia de 1959 a hoy, lo que ha habido es hambre, miseria, racionamiento, limitación de todas las libertades, cárceles para todo el que se atreva a protestar. Esa ha sido la vida de los cubanos. De eso nos hablará una estudiosa del tema, una cubana, Rosa María Payá. Cae el precio del dólar en Colombia. Entonces uno dice, a ver, explíquenme cómo es esto. No estamos exportando nada, tenemos un déficit de balanza comercial que fue en noviembre de 1.400 millones de dólares. No está llegando inversión extranjera, pues porque no puede llegar, porque no se sabe además a qué aplicarse, y el precio del dólar bajando, porque hay muchos. ¿Quién lo entiende? Sí, señor, entiéndalo. Se llama cocaína, la que no existe para el señor gerente del Banco de la República. Cocaína. Aquí no maneja el tipo de cambio ni el Banco de la República, ni los bancos, ni el Ministerio de Hacienda. Lo manejan los varones de la droga, las FARC, el ELN, los pelusos y todos esos bandidos que están dedicados al negocio del narcotráfico. En Bagdad,
2 suicidas dejan 32 muertos y 110 heridos. ¿Es el comienzo de otra arremetida de ISIS? Es lo que la gente se pregunta. Hoy hablaremos con el señor director ejecutivo de Fedesarrollo, Luis Fernando Mejía, sobre el impacto de los cierres en la economía. No pueden convivir la lucha ordenada, civilizada, juiciosa contra el coronavirus con una actividad económica que haga que la gente no se muera literalmente de hambre, que se pueda producir, la caída de los empleos, lo que está sucediendo. Del tema nos hablará el señor director de Fedesarrollo, Luis Fernando Mejía. A China fueron subrepticiamente millones de barriles de crudo venezolano embargados por Estados Unidos. Eso es así. Venezuela está produciendo muy poco petróleo, era uno de los países grandes en producción de petróleo, producía 3,5 millones de barriles por día. Ahora está produciendo, no se sabe cuánto, 500,000, 600,000 barriles, que van todos para el consumo interno y para pagarle a China una deuda que no se puede pagar. Y algún remanente para regalarle a Cuba y el pueblo venezolano que aguante hambre. Sigue el enorme lío con los hipopótamos de Pablo Escobar. Entre las herencias que nos dejó Pablo Escobar, nos dejó unos hipopótamos que no son de acá, que no pertenecen acá, que causan graves problemas en el ecosistema. Ahí sí, los verdes no dicen una sola palabra, ¿no? Calladitos la boca. Hay que resolver el problema de los hipopótamos y si hay que sacrificarlos, pues qué pena. Pero no se puede sacrificar el país y su sistema ecológico por cuenta de los hipopótamos de Pablo Escobar. Hágame el favor. Confirmado por Álvaro Uribe Vélez, creíamos que el Centro Democrático tenía una dirección y que funcionaba, ¿no? El presidente Uribe dice que el doctor Miguel Uribe será la nueva cabeza del Senado del Centro Democrático, nunca perteneció al Centro Democrático, es persona que tiene, ustedes lo saben, toda nuestra simpatía, toda, pero pues uno siempre se pregunta cómo son los mecanismos de funcionamiento de un partido político en Colombia. Superamos los 50,000 muertos por coronavirus. Ayer hubo una ceremonia desgarradora sobre ese tema. Estamos al nivel de Alemania en número de muertos y seguimos con 400 muertos diarios. Ayer hubo 390 y algo. 400 muertos por día nos cuesta el coronavirus. México tuvo 1.803 muertos por coronavirus, 4 veces lo de Colombia. Se destapó el problema de México, que lo tenían encubierto y que no lo querían mostrar, porque pues allá son duritos en eso de la censura a la prensa y en la manera como escamotean la verdad. Pero ¿para qué? ¿Para qué lo niegan? El coronavirus comiéndose a México también. Trump contrata como abogado a Butch Bowers para que lo represente en el juicio en el Senado. Como se quedó sin abogado, peleó con Giuliani. Y entonces Giuliani ya no es su abogado, entonces a contratar abogado, un abogado de Carolina del Sur, que debe ser una eminencia. Pero esa es noticia. La noticia para mí es que definitivamente Giuliani ya no representa a Trump. Fauci, otra vez en funciones. Magnífico, es un gran científico, es un hombre muy importante y ojalá pueda ejercer su tarea libre de toda presión de naturaleza política. Este es un tema científico. Hemos dicho que en el coronavirus no deben hablar los políticos, sino los médicos y los científicos, los que están ocupados de tratar de salvar a la humanidad de esta cosa aterradora. Entonces, Fauci, pues, a la cabeza de este sistema otra vez, y entra al sistema COVAX de las vacunas, del que Colombia forma parte, y entonces cuándo van a llegar las vacunas y dónde van a llegar y a qué partes del mundo,
y desde luego tendrá que ocuparse Fauci de la cuestión de los Estados Unidos, que es suficientemente grave. Los Estados Unidos le proponen a Rusia extender por 5 años acuerdo de armas nucleares. En nuestra opinión, no deben ser 5 años, sino para siempre. Las armas nucleares debían desaparecer. Eso es un chantaje sobre la humanidad horrible. Unas personas con un botón pueden desaparecernos a todos con las detonaciones de la bomba atómica. Y esas armas nucleares están en manos de loquitos como el señor de Corea del Norte, Kim Jong-un, y en cualquier momento le da por hacer una locura y se acabó la humanidad. No puede ser. La gente está aplaudiendo esa prórroga. Decimos, ojalá se acaben las armas nucleares. ¿Qué va a pasar con Irán? Que está ya muy presto a tener una bomba atómica, obviamente para tirársela a Israel, eso está claro para todos. Pospuesto el carnaval de Río hasta el año 2022 por el coronavirus. El carnaval de Río era uno de los acontecimientos más notables de Latinoamérica, una fiesta pues donde había de todo, desde los excesos y los festines más descomunales hasta manifestaciones culturales muy significativas. Pospuesto. Y parece que los Juegos Olímpicos tampoco se van a realizar. De ello nos hablará la Tata Castro. Lloyd Austin, militar negro, secretario de Defensa de los Estados Unidos. Nos importa un comino que sea negro, blanco, cobrizo, de cualquier color, que sea un hombre eficiente, que sea un militar pundonoroso y que tenga la idea clara sobre la defensa de los Estados Unidos, que es el policía del mundo. Nuevo naufragio en aguas libias, 43 muertos, 10 rescatados. Esta tragedia continúa. Estos son los rescatados, estos son los naufragios que se conocen. ¿Cuántos son los que no se conocen? ¿Cuántos desesperados del África están llegando a Europa todos los días? Y en un día como hoy, en el año de 1959, es el día en que se reputa que Cuba inicia los juicios sumarísimos para condenar y llevar al paredón a los amigos de Batista. Las atrocidades de Cuba. ¿Sirvió eso para algo? De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas en la hora de la verdad.